Hola amigos, ¿veis esa montaña aquí al fondo? Ahora os lo voy a enseñar mejor. Pues llevaba deseando escalar esa montaña desde hace casi un año, que es cuando me moví a esta casa. Y lo que estáis a punto de ver es la escalada que hice a finales del año 2019 de ese pico. Así que espero que lo disfrutéis y como siempre no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir. Así que allá vamos. Por cierto, que veréis en este vídeo cómo empiezo el vídeo totalmente apagado y a medida que voy haciendo la ruta me voy creciendo hasta que llego a la cima de la montaña en la que estoy, pero eufórico total. Ese es el efecto que se observa cuando uno hace senderismo, ¿no? Venga, vamos allá. Hola amigos, acabamos de llegar al pueblo de Lindes, donde vamos a empezar la ruta enseguida, así que vamos allá. Bueno amigos, es para comentaros que hemos llegado al primer cruce de la ruta. Por cierto, va a ser todo cuesta arriba y bastante empinado hasta llegar a Peñarrueda. Pero a lo que voy, la ruta que hacemos hoy, vamos a ir ahora mismo, después de haber caminado unos 600-700 metros desde Lindes, hay un desvío a la derecha que es el que vamos a seguir, pero este desvío a la izquierda que está detrás de mí ahora es al que vamos a llegar en el camino de vuelta. Vamos a hacer una ruta circular, solo para comentaros. O sea que después de los primeros 600-700 metros de la ruta, tenéis que desviaros a la derecha. En todo caso, vamos a continuar. Por cierto, que vamos a quemar el turrón, el champán y todo lo que hemos comido, todos los excesos de Navidades con esta ruta, eso sí, porque es un poco costosa. Pero bueno, vamos a continuar. Bueno amigos, acabamos de llegar a Manín de Arriba y quedan aproximadamente, así a ojo, 2 o 3 kilómetros para llegar a la cumbre de Peñarrueda. Pero me he encontrado con esto que os voy a enseñar, que me pareció muy curioso. En esta cabaña he encontrado que hay gente que ha puesto su nombre allí. Y uno de esos nombres es Sixto, que aunque parezca un nombre curioso, es el nombre de mi tío. Así que no sé si era mi tío el que escribió esto o no, o a lo mejor el dueño de la cabaña es Sixto, pero me pareció súper curioso. Así que, ahí arriba pone 1963, que supongo que es el año donde se construyó esta cabaña. En fin, voy a enseñaros el lugar y después continuamos. Bueno amigos, hemos llegado a la vega de Manín. Y ahora es cuestión de ponerse las gafas de sol y el gorro, porque ha salido el sol y hace un día de bastante calor, la verdad, En fin, las vistas, como vais a ver en un segundo, son preciosas.
Estamos subiendo por encima de la línea de los árboles y ya se empiezan a ver las montañas de alrededor. Ahora mismo os las enseño. Bueno amigos, cuando crees que ya está, que vas a dar la vuelta, que vas a dar la esquina y ya está, te das cuenta de que no. Mira, lo que veis ahí arriba es Peñarrueda. Todavía tenemos que subir un poquitín. Además, la parte dura está justo ahora, cuando estás cansado. Pero en todo caso, no puedo esperar a llegar ahí arriba y ver las vistas, que por supuesto voy a disfrutar con vosotros. Y afortunadamente también he traído mi piolet y mis crampones, porque si no, subir por ahí arriba debe ser, ni te cuento. En fin, vamos a continuar a ver si podemos llegar cuanto antes. Bueno amigos, estamos a punto de empezar la parte llena de nieve que llega a la cumbre de la Peñarrueda. Así que me voy a parar un rato, voy a ponerme los crampones en los zapatos y en las botas, perdón, y ya que estamos casi muy cerca, ¿eh? Así que mucho ánimo. Deben quedar como unos 200-300 metros y es una batalla mental, ¿eh? Es que cuesta, tiene que convencerse uno de seguir porque es bastante empinado. Por supuesto hay que llevar crampones porque, ya os digo, aquí es muy pendiente, hay hielo y nieve y si no llevas crampones te vas a caer y probablemente te hagas mucho daño. Pero bueno, vamos a continuar, ya queda poco. Como podéis ver, la caída va a hacer pupita, ¿eh? En fin, vamos a continuar. Bueno amigos, hemos llegado a la cima de Peñarrueda, creo que son unos 2155 metros, puede ser. Y bueno, pues me voy a parar aquí, voy a comer, descansar un buen rato, admirar las vistas con vosotros y después continuar el camino, que todavía nos quedan pues unos 10 kilómetros, o sea, yo ya cuento con volver a casa de noche. Así que me tomo todo el tiempo del mundo y sin ninguna prisa.
Bueno amigos, me voy a despedir ahora porque se me está haciendo de noche. Me quedan todavía unos 4 o 5 kilómetros más o menos. Y como probablemente no tenga luz en poco tiempo, es mejor que os diga hasta luego ahora mismo. Comentarios de la ruta, deciros que es una ruta muy bonita de hacer, pero que es de dificultad media alta, y si la hacéis en invierno, por favor, llevad piolet y esos pinchos para las botas, no me acuerdo cómo se llaman, crampones. Eso es indispensable porque, ya os digo, es una pendiente de nieve con hielo y es muy pendiente, y si te resbalas vas abajo rodando, Pero en todo caso es una ruta preciosa y es una de las cosas que quería hacer desde hace bastante tiempo y que al final he hecho, o sea que estoy encantado de la vida. Todavía me queda caminar un poco, pero lo hago con gusto, la verdad. Así que me voy a despedir ahora y espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir. Y os veo en el próximo. Cuidaros un montón.